Soy el doctor Claudio Dujmovich, soy bioquímico de profesión y hoy el tema que vamos a hablar va a ser de la planificación estratégica. Planificar, como todos ustedes saben, es una condición del ser humano y es innato el hecho de que todos podamos planificar. Hoy vamos a ver un poco la planificación estratégica como un instrumento de gestión y un instrumento de política, que significa fundamentalmente hacer un anticipo de lo que va a venir, de lo que queremos, por eso hablamos de que es un instrumento de política, es prever un futuro deseado, accesible, y no solamente eso, el hecho de planificar nos va a dar la posibilidad de brindar a la toma de decisiones, va a estar dentro de lo que se llama un plan estratégico. Fundamentalmente nosotros vamos a decir que es proyectar una imagen de un futuro deseado y los medios y estrategias cómo lograrlo. Planificar es pensar una idea, es un proyecto, es una política y también incluye cómo vamos a poder llegar a esa política, qué caminos vamos a utilizar, qué estrategias vamos a ver, así que eso lo vamos a ir viendo durante el transcurso de la charla. Fundamentalmente nosotros hablamos de planificación estratégica y participativa y como decía Matus, que es un poco el padre de la planificación estratégica, Matus afirma algo, dice que la planificación es un proceso permanente y situacional. ¿Qué significa? Que la planificación va, por un lado, a preceder y a presidir todas las decisiones que se tomen dentro de una organización. El hecho de que una organización tenga un plan, tenga una planificación, eso va a permitir orientar la toma de decisiones diaria, independientemente de que uno dentro de cualquier tipo de organización tenga que tomar decisiones inmediatas, es fundamental tener los lineamientos políticos dados en una planificación. ¿Por qué decimos que es permanente y situacional y que preside el accionar de las organizaciones? Es que tener un plan no significa, como el viejo concepto de hacer un plan previo para desarrollar en una institución, sino que ese plan nos va a acompañar durante todo el devenir de las acciones que se toman dentro de la organización. Va a precedir porque se hace anticipadamente y también va a presidir porque nos va a acompañar durante toda la gestión. Fundamentalmente, tener un plan o realizar una planificación no siempre es motivo de éxito. No solamente hay que tener un plan, sino que hay que generar la voluntad humana de conducir a la organización y de que esa planificación presida nuestros actos dentro de la misma organización. Eso se hace a través de la construcción de un nuevo conocimiento, por eso se habla de planificación estratégica participativa, que es el de todos los actores que están involucrados. El plan debe ser hecho por la misma gente que luego va a trabajar en la organización y va a llevar a cabo esas tareas. Muchas veces, o anteriormente, el planificador era un técnico, alguien que venía de afuera, que observaba y hacía un plan, pero no conocía ni la realidad de la organización, ni conocía a los actores, y muchas veces no tenía la misma visión que tienen los integrantes de una organización, que son los mejores que conocen a la organización. Por eso es fundamental conseguir la participación de los actores para planificar. La planificación nace dentro de la propia organización. Fundamentalmente lo que hay que hacer es tratar de que en ese plan se coordinen todas las acciones que van a llevar a cabo los distintos actores. Muchas veces tenemos planes que parecen perfectos, pero son hechos teniendo en cuenta otras realidades, otros actores y que la gente no está involucrada. Lo más importante es que dentro del plan se tenga en cuenta qué es lo que piensa la gente, qué es lo que piensa la gente que va a trabajar.
¿Mm? Ese concepto nuevo se habla de planificación participativa. Y como verán ustedes en el gráfico que les aparece, nosotros dentro de la planificación vamos a encontrar tres momentos que son fundamentales. Por un lado, la situación inicial. ¿Qué significa? Cuando uno quiere planificar, primero debe saber a dónde está parado, cuál es lo que se llama situación inicial, dónde estamos y hacia dónde quiero ir. Ese hacia dónde quiere ir, ese hacia dónde, ese sueño, eso que yo deseo lograr, es lo que se llama desde el punto de vista técnico, ya lo vamos a refrescar al final de la clase, es la visión. Muchas veces yo estoy acá y digo, bueno, ¿cómo podemos hacer para mejorar esa organización? ¿Qué cosas hay que me chocan? ¿Qué cosas hay que no nos convencen? ¿Y qué cosas hace que no tengamos los mejores resultados posibles dentro de una organización, fundamentalmente dentro de una organización de salud? Hablamos de un hospital, hablamos de una salita, hablamos de un ministerio, hablamos de una región. Nos debemos referir a la planificación, a pensar esa visión que debe ser compartida, debe ser no de un iluminado, sino fruto de la experiencia y de la visión compartida de todos los actores. Entonces, por un lado tengo la situación inicial y por otro lado tengo la visión, que es lo mejor que yo podría hacer. Muchas veces esa visión no se puede conseguir en forma directa, rápida, sino que lo vamos a hacer en escala, gradualmente. Esas gradualidades que nosotros nos vamos a poner, vamos a hablar de que son situaciones objetivos. Es decir, si yo quiero partir de una situación y llegar a una visión que es tal vez muy atractiva, muy atrapante para la organización, pero que yo sé que no voy a llegar, a lo mejor voy a poner etapas. Digo, bueno, el año que viene, durante el año que viene vamos a llegar a determinada situación y el otro año la siguiente. Esas se llaman situaciones objetivos. Pero no solamente la planificación indica dónde estoy y a dónde quiero llegar, sino también qué estrategias voy a usar para llegar, cuando nosotros hablamos de camino A, alternativa B, teniendo en cuenta que la situación cambiante, cómo evoluciona el medio en el cual se desarrolla la organización. Así que voy a ver qué estrategias voy a usar y también voy a ver con qué medios voy a hacer para lograrlo. Así que es un poco complejo, pero me parece que este gráfico está bien clarito y de esto se trata lo que se llama la planificación estratégica. Bueno, la OPS da una definición estricta de que la planificación estratégica es un análisis de la situación actual y los escenarios futuros de la organización, definiendo una misión, una estrategia y objetivos en el marco de un determinado contexto y una visión del futuro deseado. Esto vamos a hablar un poquito más adelante, pero vamos a hablar precisamente de qué es la misión de una organización, cuáles son las estrategias, cuáles son los objetivos, y vamos a plantear el hecho de tener una visión mejor de una situación. Bueno, la planificación no solamente exige tener en cuenta todas estas alternativas, sino que también es fundamental estar dispuesto a llevar a la práctica lo que se ha planificado. ¿Qué significa? Que hay que tener autoridad política para poder llevar a cabo todo lo que uno planifica. Porque, por otro lado, la planificación está íntimamente relacionado con un proyecto político. Un proyecto político, una circunstancia que uno quiere cambiar, alguna realidad con la cual no está conforme, lo va a tratar a través de una planificación. Matus, cuando habla de la planificación, distingue, esto ustedes lo habrán visto en muchos libros de teoría, habla de 4 momentos. Por un lado, el momento analítico explicativo, que es el análisis situacional de lo que es hoy en día la situación, el diagnóstico. Por otro lado, el momento normativo, que es el deber ser, que es hacia dónde yo me voy a atender. Por otro lado, el estratégico, es decir, cuando yo presupongo voy a ir por este camino o por este otro camino. Y por otro lado, el táctico operacional, lo que nosotros hablamos de planificación operativa, es llevarlo a la práctica, hacerlo, trabajarlo y lograr lo que nosotros estamos planificando. Bien.
Bueno, acá lo vemos y lo interesante de esto, lo vemos en el gráfico que ustedes están viendo. Por un lado, el analítico explicativo, el normativo, el estratégico y el táctico operacional. Fue, es, tiende a ser. El normativo es el deber ser. El estratégico puede ser por acá, puede ser por allá, por eso hablamos de estrategia. Y finalmente, hacerlo operativo que significa hacerlo. Estos momentos están interconectados, y ya Matus habla de que se ha vencido ese estatismo que había y habla de la dinámica de los procesos, cómo pueden cambiar. Lo que pasa con la planificación. Yo no puedo tener una planificación estática, la planificación es dinámica. ¿Por qué? Porque las organizaciones, las instituciones cambian de acuerdo a cómo cambia el medio. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar específicamente con hacer la parte diagnóstica de la situación, es fundamental cuando uno va a planificar, cuando uno va a llevar a cabo una técnica, es fundamental conocer el momento donde se encuentra parado. En líneas generales, el diagnóstico situacional se hace conociendo a la institución, se hace conociendo los antecedentes de la institución, cómo se llega a una determinada situación. Una organización está fundamentalmente marcada por un momento, pero tiene una cultura previa, que son características de la misma organización. Eso es lo que nosotros llamamos los antecedentes. El problema en sí es lo que se desea mejorar o transformar. Es fundamental tener en cuenta cuál es el problema de la situación, cuáles son las tendencias. Cuando uno va a planificar, tiene que tener en cuenta cuál es lo del momento, cuáles tácticas se están llevando a cabo y finalmente, fundamentalmente, ver todo el contexto que está rodeando a la organización. Bueno, vamos a hablar del momento explicativo analítico, en la cual nosotros vamos a definir específicamente qué es un problema, y después que tengamos un problema, porque en las organizaciones lamentablemente siempre tenemos muchos problemas, vamos a priorizar y le vamos a dar importancia adecuada a cada problema. Por un lado, la definición específica de qué es un problema, de ahí tenemos que partir. Matus habla, y nosotros lo adoptamos como tal, que un problema es una realidad insatisfactoria, algo que no nos gusta, que nos hace ruido, algo que deseamos cambiar. A eso le llamamos problema. Desde el punto de vista de la gestión, para nosotros es un problema. Fundamentalmente tiene que estar definido por un actor social, porque alguna circunstancia que para alguno es un problema, para otro no es un problema, otro no lo tiene en cuenta como tal. Entonces, cada problema lo define un actor, y ya habíamos hablado de la planificación estratégica que era participativa, se tenía en cuenta la voz y la participación de todos los actores que van a trabajar. Otra de las cosas fundamentalmente para una organización que tiene que definir el problema es que ese problema sea posible de cambiar. Es decir, la organización en la cual estoy trabajando y que estoy planificando, ¿es capaz de revertir esa situación? Si eso es así, sí lo tomo como un problema inherente a la organización. Si eso no depende de la organización, que no lo voy a poder cambiar, entonces para nosotros no va a ser un problema en el estricto punto de la palabra. Y la otra cosa importante es cuando nosotros hablamos de problema, es decir, esa diferencia, ese delta, esa brecha entre la realidad que tenemos y lo que queremos ser o lo que queremos cambiar, es que desafía la acción. Ustedes saben que tratar de solucionar problemas desafía la acción en el sentido de hay que hacer modificaciones. ¿Y le resulta fácil hacer modificaciones en las organizaciones? En líneas generales nos cuesta muchísimo trabajo, porque las organizaciones tienen una cultura, una forma de ser, tienen un status quo que viene de muchas situaciones, de mucho tiempo, y cuando uno quiere planificar y cambiar esos problemas, hacer correcciones, le va a costar mucho, como ustedes ya lo saben. Bien, cuando el primer paso habíamos dicho que era identificar los problemas. ¿Cómo se puede hacer para identificar los problemas de una organización?
Por un lado, bueno, hay distintas maneras y distintas alternativas para identificar problemas. Por un lado, los aspectos cuantitativos, que puede ser haciendo encuestas, registros, teniendo, obviamente, cuando uno tiene registro de las situaciones que pasa y mide los resultados de la organización, es una manera de encontrar problemas. Porque si no, si nosotros no lo registramos, los problemas no los vamos a encontrar. También podemos hacer técnicas focales, entrevistas, técnicas de consenso, o también se puede hacer alguna técnica participativa, como un foro de ideas, una lluvia o tormenta de ideas, como se suele decir, o se puede hacer un taller de planificación participativa estratégica, en la cual se somete un determinado tema a el conjunto de los actores que van definiendo cuáles, a su entender, son los problemas fundamentales. ¿Ustedes conocen algunas técnicas específicas para detección de problemas, que es el análisis FODA? Se deben recordar que se hablaba de fortalezas, de debilidades, que son propios de la organización, tanto las fortalezas como de las debilidades, y las oportunidades y las amenazas como de origen externo. Una manera de fácilmente identificar y conocer el estado de situación actual de una organización es establecer lo que se llama un FODA, establecer las fortalezas, las debilidades, hacer un análisis específico de la situación, tratando de ser lo más objetivo posible. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico, nos tenemos que ver como un observador ajeno a la organización, lo cual nos cuesta mucho trabajo porque nosotros estamos sumergidos en el quehacer diario de la organización, y esto es como dar un pasito para atrás. Un pasito para atrás y hacer una mirada integral y ver, bueno, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades que son externas y cuáles son las amenazas que también son externas y que también son más difíciles de cambiar. Tanto las fortalezas como las debilidades son propias, internas, intrínsecas de la organización y relativamente más fáciles de cambiar. ¿Sí? Entonces uno hace lo que se llama una matriz FODA, y establece una matriz en la cual en una columna, en una fila se ponen por un lado las fortalezas, por otro lado las debilidades, las oportunidades y las amenazas, y se toma desde ese punto de vista. Por ejemplo, si yo tengo una organización y tengo una fortaleza, que es, supónganse, qué sé yo, la buena voluntad de capacitarse que tiene la gente, ¿sí? Tengo el personal de enfermería o profesional o administrativo, y me surge una oportunidad a la organización, le surge una oportunidad, qué sé yo, la idea de perfeccionarse en otro campo. Entonces tengo una fortaleza y tengo una oportunidad, voy a tomar una actitud ofensiva. Voy a mandar a capacitarse a ese personal que está ávido y voy a aprovechar esa fortaleza y voy a aprovechar esa oportunidad. Se dice que la organización así toma una actitud ofensiva. También puede ser al contrario, que yo tenga una debilidad en mi organización. Por ejemplo, tengo el personal de enfermería de mi hospital, del cual solamente tengo con título de enfermera el 20%, y el resto no tiene capacitación adecuada, ni un título, ni nada. Y me surge una oportunidad, ¿sí? Entonces, la oportunidad es, bueno, que hay un curso para capacitación, o al revés, o qué sé yo, en mi organización tengo una debilidad que es que la gente no sabe planificar, no sabe construir un plan estratégico y operativo. El ministerio específicamente tiene unos cursos a distancia como estos, en los cuales habla de planificación estratégica y enseña el ABC, los palotes básicos de la planificación. Entonces, ¿qué haces? Tengo una debilidad y tengo una oportunidad, aprovecho. Oriento el esfuerzo de la organización, eso se llama una política de orientación, y oriento, en este caso, al hospital o a la organización que esté hablando, hacia el aprovechamiento de la oportunidad. ¿Qué pasa si tengo una amenaza? Por ejemplo, qué sé yo, la gripe A. La gripe A es una amenaza externa que no la puedo modificar, pero sí yo puedo tener la organización, sea el hospital, el CAPS o la organización de salud que sea,
preparada para esa oportunidad, para esa amenaza que se me presenta. Entonces voy a tomar una actitud defensiva, y va a poder subsistir perfectamente la organización y va a poner las condiciones adecuadas. Ahora, si yo no estoy preparado y nunca pensé que puede venir, o el ébola ahora que está de moda, y nunca pensé eso, voy a tener nada más que una política de subsistencia. Bien, así que este FODA sirve fundamentalmente para detectar los problemas. Otra técnica que ustedes seguramente también han visto, que tiene que ver con el ABC de la planificación, es lo que se llama árbol de problemas, en el cual, por ejemplo, ustedes ven un tipo de problema, tiene sus causas y tiene sus efectos. Y muchas veces nosotros nos confundimos cuando hacemos diagnóstico, nos confundimos el efecto o el problema con los efectos de ese problema. Por ejemplo, yo veo una larga fila en el hospital para hacer turno. Entonces digo, bueno, el problema es la fila larga o viene la gente a las 4 de la mañana para sacar turno. ¿Ese en realidad es el problema? No, ese no es el problema, eso es el efecto que tiene un problema. El problema en sí yo lo tengo que definir como una atención inadecuada de la consulta externa, tal vez no tengo un buen sistema de turno. ¿Cuáles son las causas posibles? Generalmente los problemas son multicausales, no hay una única causa para un problema. Siempre en las organizaciones nosotros hablamos de multicausalidad, tienen muchas causas esos problemas. Qué sé yo, tal vez no tengo un buen sistema de turnos, no tengo una buena oferta prestacional de médicos para cubrir esa demanda que tengo, tal vez tengo una demanda inadecuada porque el sistema, acuérdense que nosotros hablamos de sistema sanitario en su conjunto, en el primer nivel de atención tiene una muy mala atención, por eso se me llena el hospital, y así sucesivamente. Lo interesante de esto es, si ustedes ven en el esquema, es hablar de un problema como algo central originado por las distintas causas que van a ser las distintas raíces. Y cuando yo pienso en soluciones, voy a pensar para cada causa una solución. Entonces, esto es fundamental, enumerar los problemas, ver los efectos y ver las causas. Dentro de las organizaciones, si ustedes se acuerdan, estaba el diagrama de Pareto que decía que las principales causas del 80% de los problemas se resuelve solucionando solamente 4 o 5 problemas, el 20% de los problemas. Bien, otra manera de expresar, de ver, de hacer un diagnóstico de los problemas es con el diagrama de la espina de pescado o Ishikawa, en los cuales en la cabeza del pescado, como se ve en el diagrama, se pone el problema y las espinas serían cada una de las causas. Vamos a ver en un esquema, un diagrama específicamente, aprovechando mi profesión de bioquímico, voy a poner como un problema dentro de la organización, dentro del laboratorio, es un descarte inadecuado de los materiales usados. Entonces, los materiales que son peligrosos potencialmente para la organización, para la gente. Bueno, eso lo voy a poner en la cabeza del pescado y voy a hablar de las causas en cuanto al recurso humano, problemas de proceso. Por ejemplo, ¿la gente sabe cómo se debe descartar? ¿Hay bolsas rojas adecuadas o la gente no sabe la diferencia que hay entre la bolsa roja y la bolsa negra? ¿Hay un procedimiento escrito? ¿Está bien detallado cómo se debe hacer? ¿Tengo la infraestructura adecuada? Ustedes ven en el esquema distintos factores, causas que van influyendo en ese problema que quiero solucionar. Y cuando lo quiero solucionar, tengo que empezar por cada espinita a tratar de resolver cada uno de esos problemas que los tengo en el gráfico. Bueno,
Cuando ustedes tienen una organización, lamentablemente tienen muchos problemas, porque no tienen un único problema. Entonces después, cuando uno quiere trabajar en lo que se llama gestión planificada estratégicamente, debe priorizar los problemas. Debe decir, empezamos por esto, porque cuando uno analiza una situación, se va a encontrar con infinidad de esos problemas. Y los va, fundamentalmente, los puede priorizar, hay muchas herramientas de priorización, pero ustedes pueden utilizar alguna que tenga en cuenta determinados factores fundamentales. Por un lado, la gravedad sanitaria del problema. Uno, obviamente, que va a priorizar lo que es más grave sanitariamente, lo que trae causas sanitarias importantes. Por otro lado, la frecuencia. Uno, qué sé yo, cuando analiza un problema, puede analizar si ese problema es cotidiano, es de todos los días, es muy frecuente, o es esporádico o ocurre muy de vez en cuando. Obviamente que para nosotros prioritario va a ser los problemas que son más frecuentes. Otra de las maneras, o que también interviene en la priorización de los problemas, es la facilidad de resolución. Y en la gestión planificada, nosotros vamos a empezar siempre por los problemas. Hay a veces problemas que son sencillos de modificar y otros problemas que son muy complejos, que tienen que intervenir a un montón de niveles. Obviamente vamos a empezar por los más fáciles. También vamos a ver otra de los motivos, de los causales por los cuales vamos a priorizar esos problemas, va a ser por el interés comunitario, ¿sí? El interés de la comunidad. ¿Cómo lo ve la gente? ¿Es fundamental para la gente? ¿Lo ve, lo toma? Para la gente es importante. Bueno, también lo vamos a puntuar. Vamos a hablar de dos temas importantes dentro de la planificación: la misión y la visión de la organización. Por un lado, nosotros debemos definir perfectamente cuál es el objetivo, el para qué, por qué funciona una organización. Eso se denomina, desde el punto de vista de la planificación, la misión de la organización. Por otro lado, decimos que esa misión incluye qué cosas hace la organización, qué cosas no hace la organización, a quiénes sirve, para qué sirve, y eso es fundamental tener definido dentro de lo que se llama la misión. La misión, por otro lado, se dice que es el ADN o la genética de la organización. Muchas veces explicamos qué es la misión cuando uno debe definir, por ejemplo, si yo quiero escribir la misión de un hospital, debería escribir un folleto. Supóngase que una persona no sepa para qué sirve y a quiénes sirve un hospital. En ese caso voy a escribir un folleto diciendo que mi hospital o el hospital donde yo trabajo sirve esto, está integrado a un sistema sanitario, qué cosas hace, qué cosas no hace. Si no hace trasplante de médula, voy a tener que poner que no hace trasplante de médula. Lo mismo con una organización de atención primaria, qué cosas hace, qué cosas no hace. Eso se llama la misión. Por ejemplo, la misión del Hospital Gutiérrez, que es un hospital en el cual nosotros trabajamos con un plan estratégico operativo, definieron cuál era la misión. Por ejemplo, ser un hospital zonal general de agudos. Eso ya implica una definición, qué cosas hace y qué cosas no hace, con una fuerte impronta materno-infantil. Y esto le está diciendo que atiende cosas generales, pero fundamentalmente a las madres y a los niños. Brinda una atención integral, fíjense ustedes, considerando prevención, promoción, asistencia y rehabilitación. Esas son todas las cosas que hacen. El hospital dice que trabaja con calidad, asegurando la accesibilidad, teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad, es decir, atiende a una comunidad, a un área programática específica, respetando su cultura, trabajando en red sectorial e intersectorial. Es decir, se va a integrar con las escuelas, con el resto de la comunidad, con las regiones, con las salas de atención primaria, realiza docencia de pre y posgrado, investigación y educación sanitaria a la comunidad. Es decir, que todas las acciones que se llevan a cabo en el hospital, en este caso, están contenidas dentro de lo que se llama la misión. Esto es fundamental para todos los trabajadores de una organización,
que sepan específicamente qué cosas hace la organización. Otra cosa que también debemos definir cuando hablamos de planificación, es decir, por un lado lo que somos, que es la misión, y por otro lado lo que queremos ser. Eso se llama la visión. Es un futuro atractivo, tratando de que sea realista, hay que soñar con una visión que sea integradora, que sea más favorable que el modelo actual. ¿Qué queremos ser nosotros? ¿Cómo queremos que nuestro hospital o nuestro CAPS o nuestra región o nuestro ministerio sea de acá a 5 años o 10 años? ¿Cómo voy a proyectar ese futuro dentro de la organización? ¿Hacia dónde deberíamos cambiar la situación? ¿Hacia dónde deberíamos ir? Eso es lo que se llama, y así se construye lo que se llama la visión. Por ejemplo, la visión del mismo hospital que hablamos hoy, del Hospital Gutiérrez, es ser un hospital moderno en infraestructura y tecnología, con recurso humano competente y comprometido. Lograr avanzar hacia un hospital con un sistema de gestión centralizadas, con atención por cuidados progresivos, constituirse un hospital de referencia en la red provincial del sistema sanitario. Eso es importantísimo, porque eso, la visión es lo que guía a todos los trabajadores, es un sueño compartido. Y cuando hay que soñar y ser un hospital de referencia o ser el mejor sistema posible, ¿para qué? Para la gente, porque siempre tenemos que tener en cuenta, dentro de la misión y la organización, para quién nosotros actuamos, no un hospital endogámico o una organización endogámica, sino bien referida a sus beneficiarios. Eso es fundamental. Y otra cosa importante de definir de una organización son los valores, son las propiedades, las cualidades de quién, de tal hospital o de tal organización, fundamentalmente de la gente que trabaja dentro de la organización. Un hospital, la gente tiene el concepto de un hospital a través del concepto de que tienen sus valores, de que tienen sus conductas, son éticas, son solidarias, son inclusivos, son comprometidos con la gente, tienen empatía, tratan de ser eficaces, eficientes. Todos esos valores que hacen a una organización son importantes remarcarlos y escribirlos, ¿sí? Porque nos van a acompañar en todo momento dentro de la organización. Cuando yo quiero definir una organización, lo hago a través de los valores. Por ejemplo, en este hospital trabajaron los valores más votados, lo hicimos en un foro que fue una lluvia de ideas, y votamos cuáles eran los valores rescatables dentro de la organización. Y los más loables: el compromiso de los trabajadores, la universalidad en el acceso, la equidad en la atención, la ética en las conductas, la eficiencia en la gestión, la honestidad, la responsabilidad, la idoneidad y el respeto por la gente. Entonces, eso está definiendo, eso en general en las organizaciones lo debemos tener siempre presente e impreso. Esta es la misión, esta es la visión y estos son los valores. Cuando un trabajador se incorpora a una organización, debe tener en claro bien estos principios básicos. Y toda la planificación que va a seguir después se va a tener en cuenta, se va a hacer teniendo en cuenta estos valores que estamos hablando. Entonces, como ustedes ven en el esquema que les estamos presentando, fundamentalmente partimos, este es el ABC de la planificación. Por un lado, tenemos la situación actual y lo que deseamos ser, la situación objetivo, obviamente guiado por la misión, visión y valores de la organización, y la diferencia entre lo que somos y lo que queremos ser es la brecha. La brecha es lo que queremos cambiar. Cómo queremos conducir, tenemos que gestionar esa conducta y la conducta de las organizaciones para llevarlo de este estado actual hacia lo que queremos ser. Eso es lo que definimos nosotros como situación de problema. A partir de la definición de los problemas de la organización, va a definir los objetivos. Los objetivos es muy sencillo desde el punto de vista docente escribirlos. Le vamos a cambiar el tiempo el tiempo de verbo a los problemas. Si yo tengo un problema de capacitación, va a disparar un objetivo que va a ser, qué sé yo, mejorar la capacitación. Si yo tengo un problema en la atención médica, que significa la disparidad o la variabilidad en la atención médica, voy a decir, bueno, ¿cómo puedo solucionar este problema? ¿Cuál va a ser mi objetivo? Bueno,
disminuir la variabilidad en la atención de los pacientes. Siempre que voy a tener un problema, voy a disparar un objetivo, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga los objetivos para gestionar y que sean compartidos y conocidos, transparentes por todo el mundo, esos objetivos que va a tener la organización se denomina lo que se llama un plan estratégico, ¿sí? Eso van a ser los objetivos a mejorar. Entonces, lo tengo bien en cuenta cuáles son. Ahora, la parte fundamental que le falta es cómo voy a hacer esos cambios, qué líneas de acción voy a tener, y qué metas me voy a poner, con qué condiciones los voy a hacer. Es decir, va a disparar un montón de cosas a partir de lo estratégico y eso se va a llamar lo que se llama el plan operativo. Es decir, yo voy a tener un objetivo que es mejorar la capacitación. Ese es un objetivo estratégico. Ahora, si voy a hacer un plan operativo, para hacer eso voy a decir, bueno, voy a hacer un diagnóstico de situación, qué temas hace falta para que la gente se capacite, en qué circunstancias, quiénes van a dar la clase, quién va a ser el encargado de llevar a cabo esos cursos. Y me voy a poner una meta, yo voy a hacer 2 cursos en el año próximo, un curso en el primer semestre administrativo y uno técnico o el tema que sea. O si estoy en una organización que no tiene escrita los procedimientos, voy a decir, bueno, los procedimientos médicos en la atención clínica, voy a decir, bueno, el año que viene voy a tener escritas y aprobadas 2 o 3 guías de procedimientos para la atención de determinados pacientes con determinada patología. Eso es fundamental. Bien. Cuando nosotros, entonces, en este esquema que estamos viendo, por un lado, los problemas van a disparar objetivos, que van a tener que ver con solucionar esos problemas. Y a partir de cada objetivo yo voy a tener líneas de acción que incluyen actividades, metas. Cuando yo me pongo, ustedes recordarán lo que es una meta, cuando yo estoy esperando de una determinada línea de acción obtener un determinado producto, ese producto esperado en función del tiempo es lo que le vamos a llamar una meta. Por ejemplo, así me va a convertirse en un plan operativo con X cantidad de metas, que sean desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de la atención clínica, desde el punto de vista de los trabajadores, desde el punto de vista económico-financiero, desde el punto de vista de la calidad. Si yo voy a mejorar determinadas cosas, debo tener en claro cuáles son las metas y cuáles son las estrategias para lograr esa meta. Bueno, o sea, nosotros vamos a terminar lo que se llama el plan estratégico, que es hasta los objetivos, en un plan operativo. Es un poco el plan operativo, es la culminación del plan estratégico. Es terminar ese plan estratégico y poner acciones, roles, responsables, recursos necesarios para cumplir. Así que esto nos va a servir a nosotros mínimamente para la gestión. No solamente la gestión de un hospital, de una organización. Cuando yo quiero hacer un proyecto de mejora o una intervención, tengo que tener este mismo marco lógico, de conocer la situación actual, de decir qué es lo que quiero mejorar y después plantear cómo lo voy a hacer, qué indicadores, cómo voy a seguir la obtención de los logros, de las metas, qué indicadores voy a utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que esto es simplemente, les agradezco el tiempo dispensado en este tema a veces ríspido y árido como es la planificación. Muchas gracias.